sigue estas curvaturas que tiene la columna. Esta se extiende hasta la L1 o L2 y hacia abajo solamente existen nervios espinales que se denominan cola de caballo, ¿no? La médula espinal permite el ingreso de sensaciones captadas en la periferia a través de los nervios espinales. Estos nervios espinales, como ya hemos mencionado, son nervios mixtos que se extienden hasta la periferia. Están formadas por dos raíces, una anterior y otra posterior. En la raíz posterior existe un ganglio, existe un engrosamiento de ese nivel, y en este ganglio existen las neuronas. Sí, vamos a hacer en forma esquemática cómo está estructurada la médula espinal. Les he pasado también unos videos para que ustedes puedan revisarlo y puedan profundizar el estudio, ¿no? Tenemos bibliografía, tenemos atlas, pueden venir a la biblioteca, también hay bastante información acá sobre el sistema nervioso. Vamos a hacer acá una breve esquema de cómo es que funciona la médula espinal. Acá un poquito de paciencia, por favor, porque a veces no es igual que una pizarra normal, ¿no? Este es el músculo, vamos a hacer de esta manera, y aquí vamos a dibujar a la piel. Esa es la piel. ¿Listo? Bueno, aquí podemos dibujar también unas glándulas. Bien, a ver, ¿qué me pueden decir de la estructura que tiene la médula espinal en su parte interna? A ver, ¿alguien? Bueno, doctor, la médula espinal está compuesta por una sustancia blanca y una sustancia gris. La sustancia blanca está compuesta por células nerviosas mirínicas. ¿Quién es? Ah, ya después me avisa, doña Besita. ¿Ya? Y la sustancia gris está compuesta por células nerviosas amirínicas también. Puedo decir de que la sustancia gris tiene una asta anterior y una asta posterior en sus masas laterales, y que de su asta anterior nacen las fibras motoras y de su asta posterior nacen las fibras sensitivas, ¿no? Eso sería, doctor. ¿Ya? ¿Alguien más quiere complementar? Sí, doctor. Sí, adelante. Podemos observar en su parte central un conducto casi virtual que vendría a ser el conducto del epéndimo. Después vamos a tener a la sustancia nerviosa que va a representar en dos regiones, ¿no? La sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris va a llegar a corresponder a los centros nerviosos medulares y la sustancia blanca que se va a encontrar en la periferia, que va a corresponder a los fascículos nerviosos ascendentes y descendentes. ¿No sería, doctor? Ya, muy bien. Doctor, para complementar también las vías de la sustancia blanca, las vías son ascendentes y descendentes. Las vías ascendentes se caracterizan más que todo por ser sensitivas, térmicas, y estar ubicadas en las astas posteriores, mientras que las vías descendentes se caracterizan por ser más todo como unas
fibras motoras, doctor. Ya. Ya, muy bien. Entonces vamos a hacer acá un esquema. Ustedes saben de que la médula espinal tiene 31 pares de nervios espinales. Estos nervios espinales son nervios mixtos, es decir, que transportan información motora y también llevan información sensitiva que es captada acá en la periferia, a nivel de la piel, los tejidos superficiales, tejido celular, las arterias, los tendones, ligamentos, músculos. Entonces, todas estas estructuras tienen receptores que envían su información a través de la vía aferente hasta la médula espinal. Esta vía aferente ingresa por la raicilla o la raíz posterior del nervio espinal, ¿no? Y hace sinapsis a nivel del asta posterior de la médula espinal. La otra es la rama o la raicilla anterior, lleva información motora hasta los músculos y a las glándulas. ¿Sí? Vamos a hacer acá un ejemplo y pedirles de que revisen el resto de los ejemplos que se tienen a nivel de la médula espinal en cuanto a su función. Evidentemente, la médula espinal tiene fascículos ascendentes, es decir, que lleva información hacia estructuras superiores, hacia el tálamo, hacia la corteza, hacia el cerebelo, hacia el tronco encefálico. Ahí está el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo. Y también permite el recorrido de fibras descendentes, es decir, tractos o fascículos descendentes que nacen en la corteza, nacen en el tronco encefálico, nacen en núcleos que están ubicados en el diencéfalo y recorren la médula espinal hacia la parte inferior. ¿Sí? También hemos mencionado de que la sustancia gris tiene una estructura de forma de una H, tiene una asta anterior, una asta posterior. Esta sustancia gris está organizada en láminas, como son las láminas de Rexet. Tiene núcleos, ¿no? Partiendo desde el núcleo marginal, la sustancia gelatinosa de Rolando, el núcleo central, el núcleo de Clark, el de Besterev. Tenemos en el asta anterior también las neuronas que se organizan en grupos de neuronas alfa, gamma, interneuronas, en fin. Entonces son diferente sistematización que tiene la sustancia gris. La sustancia blanca es más pálida, ¿no? Y está alrededor de la sustancia gris. Esta sustancia blanca es la concentración de múltiples fascículos o de axones que están cubiertas por mielina y eso le da el aspecto pálido y blanquecino cuando se aplica alguna tinción. Ahora, ¿cómo funciona la médula espinal? ¿Alguien me puede describir cómo funciona, cuál es el funcionamiento de la médula espinal, de qué manera esta información se integra en la médula espinal, por dónde ingresan las sensaciones, por dónde salen las respuestas motoras? ¿Alguien se anime? ¿Alguien? ¿Alguien que se anime? ¿No hay nadie?
Mientras estoy dibujando, a ver alguien que explique lo que estoy haciendo. Bien, muy bien. A través de la médula espinal recorren información aferente. ¿De dónde nace esta información? Nace de la piel. ¿Y qué tenemos en la piel? Tenemos receptores. Receptores que están como terminaciones nerviosas, como corpúsculos, pero estos receptores están conectados a fibras nerviosas que llevan información captada por estos receptores, ¿no? Y a través de estas fibras nerviosas llegan hasta un ganglio, hasta el ganglio espinal, donde está ubicada la primera neurona, ¿sí? ¿Y qué transporta estas fibras nerviosas? ¿Qué transporta? Transporta sensaciones captadas en la piel respecto al calor, respecto al frío, son termorreceptores que captan el frío o el calor. También tenemos terminaciones nerviosas que captan el dolor, ¿no? A nivel de la piel, tejido celular y otras estructuras. El dolor. También captan el tacto ligero, el tacto grosero, ¿sí? También existen receptores acá a nivel de los músculos, tendones, ligamentos, huesos, y estos también emiten información eferente, o llevan información aferente mejor, hacia la médula espinal, ¿no? Estas sensaciones que se captan a nivel de los músculos, tendones, están referidas a las sensaciones vibratorias, también el dolor, la presión, la compresión, la posición que tiene un determinado músculo, el estado de contracción que tiene un músculo, el grado de estiramiento que puede tener el músculo, los ligamentos, en fin. Toda esa información es captada por estas fibras periféricas, ¿sí? También a nivel de los genitales tenemos nervios que están en los genitales externos que también llevan estas sensaciones sexuales, ¿sí? Pero está organizada de la siguiente manera. Todas estas sensaciones tienen una primera neurona, la mayoría de las veces acá, en la médula espinal, en la raíz posterior del nervio espinal. Acá, en este ganglio tenemos a la primera neurona. Entonces, esta primera neurona es la que capta estas sensaciones periféricas y lo lleva hacia el nivel central. Ingresa por la raicilla posterior e inmediatamente hace sinapsis, dependiendo de la vía, ¿no? Por ejemplo, acá en una termoalgésica, sensaciones de temperatura y de dolor, llegan hasta la sustancia gelatinosa de Rolando. Ahí en esta sustancia gelatinosa de Rolando, que es parte de la raíz posterior, ¿no? Del asta posterior de la médula espinal, hace sinapsis acá y ahí encontramos a la segunda neurona. Acá está la segunda neurona en la médula espinal. Y de ahí se dirige por la comisura gris hacia el lado opuesto, ¿no? Y se ubica acá en el cordón lateral de la médula espinal. Ahí existe un fascículo que es el fascículo córtico-espinal lateral, ¿no? Que está transportando, en este caso, las sensaciones de la temperatura y el dolor. Llega acá un fascículo llamado espinotalámico, mejor dicho, espinotalámico. Acá tenemos el espinotalámico lateral. Acá se forma un fascículo que es el espinotalámico lateral. Este fascículo espinotalámico lateral se dirige hacia la parte ascendente, pasa por todo lo largo de la médula espinal, llega hasta la médula oblongada, continúa su trayecto por el puente, llega hacia el mesencéfalo y hace sinapsis con una
neurona que está ubicada en el tálamo, que es la tercera neurona. ¿Sí? Acá tenemos en el tálamo unos núcleos, ¿no? El núcleo ventral anterolateral o posterolateral, que tiene esta estructura, y de ahí, una vez que hace sinapsis, en la tercera neurona se dirige hacia la corteza, hacia la corteza. En la corteza, vamos a ampliar acá el dibujo del cerebro. Ahí tenemos el surco central. Por delante del surco central está el área motora y por detrás está el área sensitiva. Todas estas sensaciones captadas en la piel, en este caso que estamos viendo en la termoalgésica, llega hasta la parte posterior del surco central, hasta una circunvolución que se denomina postcentral. ¿Sí? Postcentral. Ahí está el área sensitiva primaria. Hasta ahí llegan las sensaciones captadas en la piel, ¿no? En este caso, las termoalgésicas. Entonces, la organización y la sistematización de la médula espinal se resume en que tenemos una primera neurona acá en el ganglio espinal, una segunda neurona en el asta posterior, que se cruza, sus fascículos o sus axones se cruzan hacia el lado opuesto, y de esa manera llega hacia la parte contralateral, al tálamo del otro lado, hace sinapsis con una tercera neurona, y esta tercera neurona lleva la sensación hasta la corteza. ¿Qué traduce esto? Traduce de que estos receptores que están acá en la periferia captan el estímulo, lo transportan por todos estos sectores y al final llega a la corteza, ¿sí? Hasta la corteza, en el área primaria sensitiva que está por detrás del núcleo central. En esta corteza termina esta información y ahí es cuando se hace consciente el estímulo que estamos o que está transportando esta vía. ¿Sí? Estas son vías ascendentes. Estamos viendo solamente un ejemplo que es la vía termoalgésica que es transportada por un fascículo llamado espino talámico, porque nace de la médula espinal y termina en el tálamo. Y del tálamo, a través de la cápsula interna, llega hasta la corteza, ¿no? Y cuando llega acá, se hace consciente el estímulo. Es decir, cuando llega al cerebro, percibo o siento que es dolor y es temperatura. Ahí puedo discriminar si es frío o calor. ¿Sí? Entonces, esa es la vía. Y la mayoría de las vías ascendentes tiene este recorrido. ¿Sí? Por ejemplo, el tacto grosero también es captado a nivel de la piel, llega hasta, a través de la primera neurona hasta el asta posterior, ¿no? Cruza hacia el lado opuesto, en este caso tenemos un fascículo que es el espino talámico anterior, que está ubicado en el cordón anterior, y por el otro lado asciende hacia el tálamo y de ahí también llega hacia la corteza. ¿Sí? Esa es la vía por la cual los estímulos son captados en la piel y transportados hasta la corteza. Existen otras vías, por ejemplo, vamos a ver de qué color de azul vamos a hacer. Otra vía, por decirles, tenemos el tacto discriminativo, el tacto fino, llamado también epicrítico. Este tacto es un tacto más fino para discriminar los objetos que estamos palpando, discrimina también el lugar donde se está estimulando. Por ejemplo, si yo estimulo la parte de la espalda, a través de este tacto puedo discriminar si está hacia la parte superior de la espalda, o está en la parte media, o está en la parte baja, ¿no? Entonces, ese es el tacto discriminativo que tiene una vía parecida a esta.
¿Cuál es esta vía? Acá tenemos, de igual manera, a nivel de la piel, ingresa por el asta, por la raicilla posterior, tiene su neurona acá, a nivel del ganglio espinal, ingresa hacia la médula espinal por la raicilla posterior, pero estos fascículos se ubican en el cordón posterior, del mismo lado, ¿sí? Del mismo lado. ¿Qué hacen? Ascienden hasta un núcleo que está ubicado en el bulbo raquídeo, ¿sí? De igual manera acá estos fascículos se concentran en dos cordones que están ubicados en el cordón posterior, que es el de Gori de Burdach o el grácil cuneiforme, que también se denomina, y de esa manera ascienden hacia la parte superior. Fíjense, acá tenemos la primera neurona, llega hasta un núcleo que está ubicado en el bulbo, donde está la segunda neurona, ¿sí? Y de ahí pasa hacia el tálamo, pero acá se cruza hacia el lado opuesto. Todos esos fascículos se cruzan, ahí recién se cruzan, desde acá, y llegan de esa manera al tálamo, ¿no? Entonces, de acá, de estos núcleos de Goli y de Burdach que están ubicados en la médula oblongada, llega hasta el tálamo y del tálamo pasa a la corteza. Y en el tálamo está la tercera neurona. ¿Sí? Entonces, esa es la vía del tacto discriminativo epicrítico que están haciendo desde la piel, pasa por la primera neurona que está en el ganglio espinal, ¿no? Acá, se ubica acá en el cordón posterior y hace sinapsis en una segunda neurona que está ubicada en el bulbo raquídeo. Tenemos ahí dos núcleos, el de Goli y de Burdach, se cruza hacia el lado opuesto, aquí hay un entrecruzamiento sensitivo muy importante, llega al tálamo, donde está la tercera neurona, y de ahí se dirige hacia la corteza. Cuando llega acá, a nivel de la circunvolución postcentral, nosotros podemos discriminar, podemos saber en qué lugar se está estimulando, de qué forma tiene un objeto. Si por decirles hacemos un ejercicio con los ojos cerrados, pasamos algún objeto que nosotros ya lo hemos palpado anteriormente, a través de la memoria que tenemos podemos saber de qué objeto se trata, ¿no? Si digamos pasamos un bolígrafo, una llave o un celular con los ojos vendados, sin ver, discriminamos de qué objeto se trata. Entonces, ese es el tacto discriminativo epigrítico que nace a nivel de la piel y que tiene este recorrido. ¿Sí? Hay otras sensaciones que son captadas en los tendones, ligamentos, músculos. Esta información de igual manera se integra a la médula espinal a través de los ganglios espinales, donde tiene la primera neurona, llega acá, ingresa a la médula espinal, ¿no? Y se anastomosa con una segunda neurona que tenemos acá en la médula espinal, y de ahí, vamos a dibujar otro color. A ver. Aquí ingresa por acá, hace sinapsis con la segunda neurona, continúa su trayecto, ingresa acá, hace sinapsis con la segunda neurona que está en la médula espinal, recorre por el mismo lado y llega hasta el tronco encefálico. Y de ahí se dirige hacia el cerebelo, que está ubicado en la parte posterior, ¿no? Entonces, ahí tenemos los fascículos espinocerebelosos. Estos espinocerebelosos, uno es directo, otro cruzado, ¿no? Y ese es unas son sensaciones inconscientes que llegan hasta el cerebelo, que son captados en estas estructuras, ¿no? Ligamentos, tendones, músculos, fascias, en fin, que tenemos en la parte periférica, ¿no?
Y bueno, ya el cerebelo ya se integra con otras estructuras superiores, ¿no? Parte de ellas también llega hacia el tálamo y también llega hacia la corteza, pero es una información inconsciente. Entonces, fíjense, estas sensaciones y las vías ascendentes se forman a través de esta vía que hemos descrito. Primera neurona a nivel del ganglio espinal, segunda neurona en la médula espinal o en el bulbo raquídeo o en la médula oblongada, la tercera neurona obligada a nivel del tálamo que lo lleva hacia la corteza. Es por eso de que el tálamo se constituye en una estación obligada de todas las sensaciones que son captadas en la periferia. Es decir, que todas ellas pasan necesariamente por el tálamo, excepto la vía olfatoria, ¿sí? Que tiene una conexión directa y no pasa por el tálamo. Esos son los fascículos ascendentes que tenemos en la médula espinal. Ahora, los fascículos descendentes son en el otro sentido. Acá tenemos los ascendentes. Todos estos ascienden hacia niveles superiores. Tenemos fascículos descendentes que nacen acá en la corteza, ¿no? Aquí en la corteza. Vamos a hacer acá otro dibujo. Aquí está la corteza del otro lado, ¿sí? Entonces, los fascículos descendentes nacen en la corteza, descienden por la cápsula interna, llegan hacia el tronco encefálico y se dirigen hacia abajo. Estos son los descendentes. Estos fascículos nacen en la corteza y llegan a la médula espinal, ¿no? Por eso se llaman córtico-espinales. Córtico-espinales. El nombre del fascículo está indicando el origen y la terminación. Córtico-espinal, nace la corteza y llega a la médula espinal. Acá, estos fascículos córtico-espinales tenemos dos. Uno que se cruza en la parte inferior del tronco encefálico, es el córtico espinal cruzado, y una vez cruzado se ubica en esta zona. Es el lateral, también se denomina. Y el otro fascículo es el córtico espinal directo, que se ubica acá, en este sector, ¿no? Y al final los dos son cruzados. Una vez que llega alrededor de la cabeza del asta anterior, hace sinapsis con la segunda neurona que está ubicado aquí en el asta anterior de la médula espinal. Aquí en la corteza está la primera neurona, ¿sí? Y aquí está la segunda. Y de esta segunda nace información hacia los músculos, a través de la raicilla anterior, de la raíz anterior que es motora. Entonces, una vez que hace sinapsis con la segunda neurona, esta información llega hacia los músculos a través de la vía eferente, produciendo una contracción o una inhibición, ¿sí? Ahí tenemos los fascículos córtico-espinales, el directo y el cruzado, que son parte de la vía piramidal, que también se denomina, ¿sí? Ahora, a nivel del tronco encefálico tenemos varios núcleos que también forman fascículos descendentes a nivel de la médula espinal. Ahí tenemos el núcleo rojo que está en el mesencéfalo, de ahí nace el fascículo rubroespinal. Tenemos los núcleos vestibulares, ahí nacen los fascículos vestíbuloespinales. A nivel de esa formación reticular que tenemos en el tronco encefálico, nacen los fascículos retículoespinales. En fin, entonces todos ellos son fascículos descendentes que están llevando información hacia la periferia. En cambio, los ascendentes llevan información desde la periferia hacia el nivel central, ¿sí? Entonces, de esa manera funciona la médula espinal, ¿sí? A nivel del tronco encefálico sucede algo parecido por el hecho de que tenemos también núcleos motores, núcleos sensitivos, pero que ya corresponden a los pares
craneales, ¿sí? En cambio, en la médula espinal, los núcleos motores sensitivos, visceromotores, viscerosensitivos, que son parte del sistema vegetativo, están en una sola columna grisácea que se extiende a lo largo de la médula espinal. En cambio, a nivel del tronco encefálico, esta sustancia gris se va disgregando y se forman ahí los núcleos de origen de los pares craneales, ¿no? Núcleos de origen de los pares craneales que, bueno, que funciona de forma similar a lo que estamos describiendo en la médula espinal, ¿sí? Con algunas diferencias que lo vamos a ver enseguida. No sé si quieren hacer alguna pregunta hasta acá, jóvenes. Doctor, y con lo del sistema vegetativo, ¿cómo sería el proceso? Ya. En el sistema vegetativo es lo mismo, jóvenes. Es lo mismo. ¿Qué sucede? Acá, a nivel de las vísceras, a nivel del corazón, a nivel de las serosas, de las paredes intestinales, de la mucosa, del tubo digestivo, existen también receptores que están ubicados en este sector. Entonces, pero estos nervios pertenecen a los nervios de la cadena simpática y también de la cadena o de los nervios parasimpáticos, ¿sí? Que son parte del sistema vegetativo. De igual manera, estos receptores captan las sensaciones y lo transportan a través de estos nervios parasimpáticos y simpáticos, ¿no? Y llegan acá alrededor de los nervios espinales, existen ahí unos ganglios, se ubican unos ganglios. Y ahí se integran, hacen sinapsis con estos ganglios de la cadena simpática, se integran acá y a través de una raicilla gris se interconectan con esta raicilla posterior. Y de esa manera ascienden. Pero estas sensaciones no pasan por el tálamo, sino directamente van hacia el hipotálamo, a otro núcleo que está ubicado en el diencéfalo, que es el que controla las sensaciones vegetativas, ¿sí? La vía es muy similar, pero está realizada o está conformada por los nervios simpáticos y parasimpáticos, ¿no? Principalmente los simpáticos son los que llevan la información hacia la parte superior, ¿no? Acá, en este sector, en esta parte lateral, que es la sustancia gris o elastante lateral, existen las neuronas que vienen a inervar, ¿no?, la parte motora parasimpática, ¿no? Y estas también salen por la raíz anterior y llegan de esa manera a las vísceras, ¿no?, al músculo cardíaco, al músculo liso que están en las vísceras intestinales, ¿no? Entonces es una vía muy parecida, pero que se integran los nervios simpáticos, parasimpáticos, ¿no? Ahí entra muy bien el décimo par craneal, que es el nervio vago, y también el plexo hipogástrico en la parte inferior. A nivel del tronco encefálico, tenemos tres estructuras. Tenemos acá